bienvenidos, muy buenas tardes y muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Bienvenidos y bienvenidas para participar de esta actualización ministerial que ha sido de tanta bendición. Recuerden el año pasado, el 2020 y también este año 2021, con la gracia del Señor, Él nos ha permitido tener estas actualizaciones que han sido de gran bendición para nuestra vida y también nuestras familias y el ministerio que por la gracia del Señor ejercemos. Tanto la Confraternidad Mundial de la Alianza, CONCLA, CLA es la Confraternidad Latinoamericana Aliancista, y FATELA, nos unimos para esta capacitación, para esta programación. Y ustedes son bienvenidos, hermanos. Les ruego que inclinemos nuestros rostros un momento y oremos al Señor. Soberano Dios, a ti sea la gloria, la honra y el honor. Nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por mí, por todos nosotros. Tomó nuestro lugar como nuestro sustituto. El justo Cristo murió por nosotros los injustos. Y la sangre que Él derramó nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Y hoy disfrutamos de una vida nueva y una vida abundante. En medio de las crisis, de las tribulaciones, porque tú dijiste, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo o el mundo. Y gracias, Señor, por estas actualizaciones y por todos los expositores y expositoras que tú has usado. Y en esta tarde y noche será igual. Es una bendición. ¿Cómo no agradecerte por tu presencia continua en nosotros, en la persona del Espíritu Santo de Dios? Y muchas gracias también por nuestros hermanos consiervos y consiervas, que lunes a lunes y cada uno de los webinars o cada una de las actualizaciones se han conectado y hemos participado juntos. Muchas gracias, Señor, por lo que nos tienes preparado para hoy, que será de edificación para nuestras vidas y ministerios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a escuchar un tema y todos cantemos como el especial que se va a presentar. Poder para salvar, tú eres el
que el nombre de Cristo sea glorificado, preciosa alabanza. Hermanos queridos, ustedes conocen ya la dinámica que seguimos. Vamos a tener la presentación de los dos expositores y cada uno tiene 25 minutos para exponer. Luego hay un tiempo de preguntas, unas 3 preguntas a cada uno de ellos. Y el tema que vamos a tratar en esta noche es transformación digital. ¿Hasta dónde vale la pena? Transformación digital. Y tendremos 2 expositores. Primero queremos decir algunos datos del pastor y reverendo Iván Flores. Él es presidente de la Alianza Cristiana de Chile. Actualmente fue rector del Seminario Bíblico en Temuco, pastor y misionero en Chile y países centroamericanos. Promueve procesos de transformación digital para el ministerio, la iglesia local y la educación cristiana. También en esta noche tenemos al doctor Alex Fajardo. Él es pastor plantador de iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera en Brasil, miembro de la Junta de CLA, así como el pastor Iván Flores, también parte de CLA, profesor y director de Fatela en línea. Es ingeniero, director ejecutivo de tecnologías de la información e inteligencia artificial. Tenemos entonces con nosotros a los pastores Iván Flores y también Alex Fajardo, ambos miembros de CLA, miembros de la Junta de CLA, Dios mediante, hasta el mes de octubre del año 2021, cuando terminaremos esta bendición tan grande que el Señor nos ha dado de presidir la confraternidad en el continente a lo largo de 5 años, con la gracia del Señor. Bienvenidos entonces a los expositores, y sabemos que han invertido mucho tiempo para preparar lo que nos van a presentar y que el Señor recompense su esfuerzo. Pastor Iván Flores, tenga la bondad su presentación. Bienvenido, pastor. Sí, buenas noches a todos, buenas tardes. Un placer de saludarles, ver a unos también compañeros, amigos de algunos años. Nos alegra de compartir y a través de este medio unirnos. Ha sido un tiempo bien especial y esta plataforma nos ha ayudado. Reciben ustedes mis saludos fraternos, saludos de la Iglesia Alianza de Chile, y que a través de esto sigamos unidos, ¿verdad? Perseverando en el Señor. ¿Doy saludo a Alex o comienzo de inmediato? Sí, sigue por favor. Ya, Iván. muy bien. Bien, queridos hermanos, el tema que vamos a ver hoy día es un tema que yo creo que ha sido tremendamente importante. Muchos de nosotros nos encontramos con él casi de frente a partir de marzo del 2020, y los que sabían algo lo hemos comenzado a aplicar, los que sabían muy poco han ido aprendiendo, y lo que vamos a ver hoy día en realidad es eso, es una enseñanza de lo empírico que ha sido nuestra vida en esto del mundo digital, y vamos a respaldarnos con una presentación para que así también podamos ir siguiendo la línea de lo que vamos a hacer. Bueno, en primer lugar, la pregunta que nos hacemos, si esta transformación digital, ¿hasta dónde vale la pena? Y yo creo que esa ha sido la gran pregunta que nos hemos formulado todos de alguna manera, y el tema del cual quiero plantearles es construyendo una estrategia digital para las iglesias.
Uno siempre debe pensar cómo lo proyecta esto bíblicamente y cómo desde la Biblia podemos sacar alguna pauta de conducción para lo que es nuestra tarea. Y mientras preparaba esto venían a mi mente dos situaciones, dos versículos que probablemente lo hemos dicho mucho. Uno es de Habacuc, donde dice, escribe la visión para que se lea de corrido. En ese momento nos hablaba de cómo realmente presentar lo que se iba a presentar de forma clara y que sea entendido por todos. Y desde la lectura del Nuevo Testamento pienso en el doctor Lucas, cuando él, indagando, investigando cuidadosamente, hace esta declaración ahí en el capítulo 1, y creo conveniente ponerlo por escrito. De tal manera que pienso que podemos proyectarnos desde esta realidad a lo que es la idea de fondo. Efectivamente, yo creo que estamos viviendo el mayor cambio de la comunicación en 500 años. Nunca había habido tanto cambio en la comunicación desde el momento en que salió la imprenta. Y la imprenta con la revolución de los libros, siendo la Biblia uno de los primeros, ¿verdad? Trajo todo este cambio comunicacional al mundo, y eso fue antes de una pandemia mundial. Ahora más que nunca necesitamos formas precisas para evaluar nuestras iglesias, y creo que si no nos evaluamos ahora de esta pandemia que hemos vivido y cómo hemos usado la comunicación, yo creo que quedamos muy vulnerables a un mundo que se ha abierto definitivamente a los medios de comunicación. Leyendo un libro del doctor Albert Mohler, que lo escribió mucho antes de que estuviéramos enfrentando este asunto de la pandemia, él señala que los líderes tienen un mensaje y deberían estar listos para usar cualquier plataforma y tecnología apropiada para hacerlo llegar a la gente. Y yo creo que desde nuestra mirada como Alianza Cristiana y Misionera sí tenemos un mensaje, lo hemos repasado, lo tenemos muy claro. Por lo tanto, la idea es ahora cómo usar estas plataformas y tecnologías para hacer llegar a la gente el mensaje del cual somos poseedores. De tal manera que este es un desafío que todos los líderes deberíamos realmente enfrentar y pensar. Hoy se habla mucho de esta cultura pi digital y en los nuevos conceptos que hemos ido aprendiendo. Hoy día se habla de esto. ¿A qué se refiere este concepto? Se refiere a ese puente que une los dos mundos, el online y el offline, creando un modelo híbrido, es decir, cómo funcionamos en lo físico y en lo virtual, cómo hacemos una cultura donde las dos formas de comunicación estén presentes. Y personalmente como Iglesia Chilena hemos analizado esto y creemos que efectivamente lo que sigue post pandemia debería ser fortalecer nuestros ministerios híbridos, donde haremos presencia social como siempre lo hemos hecho y física en nuestros templos, en donde estamos presentes, pero también en el mundo online tenemos que también proyectarnos ahí. Por lo tanto, esta cultura tiene como finalidad unir lo mejor del mundo físico y digital para ofrecer una experiencia completa, una experiencia satisfactoria. Quiero explicar esto un poco para que entendamos la idea, cómo funciona esta experiencia digital. El fenómeno digital se basa en tres elementos esenciales, y lo vamos a denominar tres I's, que hacen que la cultura esta nos esté impulsando a nosotros. Por un lado, está la idea de lo inmediato, la inmediatez. Hoy día todo se quiere ya ahora, inmediatamente. No podemos esperar 5 semanas para articular una actividad. Todo es
inmediato. Lo mismo tiene que ver con la inmersión, de que la gente quiere que estemos metidos en su realidad, y también la interacción, el diálogo de manera más inmediata, más pronta a lo que habitualmente nosotros teníamos. Y más concretamente, en la base de este fenómeno digital está la adopción de un planteamiento multicanal, el uso de automatización de marketing, de tecnologías digitales, de actualizarnos. Entonces, en esto, como iglesia, yo creo que vale bien evaluarnos y proyectarnos hacia futuro. Estamos con términos que nunca los habíamos usado habitualmente: marketing, tecnologías digitales, planteamientos multicanales, pero que ya sí tenemos que hacerlo si realmente queremos seguir proyectándonos a lo que viene por delante. El ministerio digital utiliza la tecnología como una herramienta para complementar la misión de la iglesia, tanto en el ámbito físico como en el digital, crecer en múltiples contextos, multiplicarse en todos los lugares donde la gente se reúne, en línea o en persona. Por lo tanto, sin dejar de hacer lo que siempre veníamos haciendo, como es lo presencial, también hoy día se nos abre este mundo digital, donde vamos a tener que multiplicarnos en los dos lugares y proyectar el mensaje que efectivamente nosotros poseemos y tenemos. Algunas ideas para adoptar esta mentalidad digital tienen que ver con esta visión, como Habacuc lo planteaba. Yo creo que nosotros, si no tenemos una visión de lo que viene por delante, difícilmente podremos avanzar. Antes del COVID, la iglesia tenía un sesgo muy fuerte hacia el espacio físico. Algunas iglesias estaban transmitiendo servicios en línea, tal vez alrededor del 10% más o menos, ¿no? Estoy hablando de una realidad de lo que es nuestra propia iglesia, pero ahora estamos viendo más de la mitad de las iglesias haciendo algo en el espacio digital, y tal vez no sea la gama completa del ministerio, pero están moviendo más hacia el espacio digital. Y hoy la mayoría, a estas alturas, casi cerca de 2 años ya que vamos para esta pandemia, la iglesia ha salido a este mundo digital y estamos presentes con muchas actividades que ahí están surgiendo. Y frente a esto de tener una visión, tenemos que declarar propósito, y luego busque ayudar a su iglesia a vivir en misión, integrando sus experiencias físicas y digitales para apoyar plenamente las metas de su ministerio. Por lo tanto, queridos hermanos, lo primero que necesitamos para enfrentar el mundo que viene por delante, la posibilidad de estar presente en los dos mundos, es efectivamente declarando el propósito para el cual nosotros queremos plantearnos en esta nueva realidad y escenario en que estamos. Y tenemos que pensar en una oveja perdida. Las 99 están identificadas, pero posiblemente hay una que está perdida, y en ese sentido la oveja perdida ahí de Lucas 15 piensa en uno. Si está tratando de llegar a personas en línea, hay muchas personas, es muy amplia, hay muchos intereses y formas diferentes de llegar a ellos. Si solo hace un tiro de escopeta en línea, los perderá, no va a ganar a nadie. Piense en el tipo de persona, cree una personalidad para esa persona. O sea, tenemos que trabajar enfocando a una persona. No podemos hacer programas que esto alcance para todo y el que quiera, o el que no. Entonces las personas de su iglesia tienen un círculo de influencia digital, y deberíamos preguntarnos qué pasa si le pedimos a las personas que evangelicen y compartan. ¿Qué pasaría si los capacitáramos para crear discípulos y luego los enviáramos a Facebook, por ejemplo? Y aquí es donde la iglesia realmente crecerá después de COVID. Yo creo que tenemos que pensar en los que están perdidos, en el que está perdido,
y a los discípulos que hoy tenemos, capacitarlos para enviarlos a estos mundos, a este mundo digital que es totalmente nuevo. Hoy el campo misionero está en el mundo digital y tenemos que aprender a pasar esa barrera. Nuestros púlpitos hoy día son los medios de comunicación. Recuerdo que cuando yo era niño hacíamos competencia en la iglesia, quién repartía más volantes, tratados, flyers, pero hoy día tenemos que pegar ese mensaje en las redes sociales. Por lo tanto, pensemos en la oveja perdida y tendremos que ajustar para ello nuestra mentalidad y empezar a salir de la idea de crear estos mega servicios. Quizás hoy el tema de lo mega, de lo grande, de grandes grupos de personas se hace más difícil. Entonces, ¿qué pasa si nosotros empoderamos, preparamos, capacitamos a nuestra gente para que compartan y así crecer? Son preguntas que tienen que irse haciendo para ir adaptándonos a esta mentalidad digital y adopte las fortalezas de cada estrategia. En lo físico hay interacción personal. Uno habla con una persona y le pregunta directamente cómo puedo orar por ti. Pero el factor de acercamiento comienza a fallar después de ese primer contacto. Yo creo que a todos nos ha pasado que uno puede hacer un primer contacto con una persona, pero después el seguimiento es bastante difícil. Pudo haberse inscrito en un grupo pequeño. La pregunta es cuánto tiempo le toma asistir, cuántas veces tienes que llamar y recordarles que se presente. O qué pasa con la persona que quiere servir, pero no pasa de 3 sesiones de capacitación hasta el punto de su servicio. O la persona que quiere ser miembro, pero que se retira después de la segunda clase. Por lo tanto, en lo físico tenemos esos primeros contactos, pero cuesta el seguimiento en que la gente cruce una ciudad para ir a tomar una clase de bautismo, en que sea persistente en lo que realmente está haciendo. Y en ese sentido, en lo digital, en el lado digital del ministerio, posiblemente hemos ido descubriendo que es más fácil pasar por este tipo de procesos intencionales cuando pueden suceder a pedido. Es muy fácil inscribir o asistir a un grupo pequeño en línea, no tienen que cruzar toda la ciudad. El servicio en línea generalmente se realiza en un horario cuando está disponible. Pasar por una clase de membresía en línea una vez más también es mucho más fácil. De tal manera que hay que comenzar a percibir que lo digital tiene algunas facilidades que no lo ofrece el mundo físico. En esto hay que advertirnos que realmente la lucha, la parte más difícil de toda la iglesia en línea, sí es tratar de descubrir quiénes son las personas que están viendo estos servicios. Porque tenemos a veces mucha gente viendo, pero sin saber cómo los identificamos, cómo identificamos la persona o las personas que hay detrás de una pantalla. De tal manera que hay que ir viendo las fortalezas de cada una de las estrategias y tenga conversaciones en grupo, en su equipo, debería tener sobre la implementación de una estrategia digital, free digital, y yo creo que hay algunas preguntas que tenemos que hacernos, cuáles son las cosas que deben suceder dentro del espacio físico, qué vamos a seguir haciendo en el templo, cuántas veces nos vamos a reunir en el templo, son preguntas que hoy tenemos que hacernos. ¿Cómo podría el espacio físico mejorar la experiencia de adoración digital? Probablemente vamos a tener que adoptar equipos para seguir con lo presencial y lo digital, hay que invertir en eso. ¿Cuáles son las cosas que deberían continuar o comenzar a suceder digitalmente? ¿Cómo puede aprender a utilizar herramientas digitales que harán que la experiencia física sea más agradable y viceversa? ¿Y cómo podría la tecnología digital acelerar las oportunidades de ministerio a través de la automatización y el proceso más conveniente? De tal manera, queridos hermanos y hermanas, que estamos en un momento en el que tenemos que preguntarnos y dialogar como equipo
sobre esta nueva realidad, este nuevo escenario que tenemos como iglesias locales, nacionales, ministerios, en los que tenemos que hacer este puente entre lo físico y lo digital, el mundo digital, donde podamos aprender a transitar adecuadamente. Razones para conectarse a las redes. Hay algunas estadísticas que estaba mirando que se han estado usando. La gente va a las redes para comprar. Hoy la compra en Internet ha subido montones. Para informarse, para entretenerse y para conectarse. Ahora, nosotros como iglesia tenemos que dar una lectura a esta razón de que la gente está usando redes. Nosotros no vendemos nada, pero ofrecemos, ¿verdad?, comillas, un producto que es el Evangelio. La gente quiere informarse, hay algunos que quieren conectarse a grupos pequeños, estar con personas, por lo tanto, estas son las razones que la gente hoy está usando para tener redes sociales. Voy a plantear algunos consejos para hacer crecer su iglesia con marketing digital, una palabra nueva posiblemente que tiene que ver con nuestra presencia en el mundo digital. ¿Y qué es el marketing para las iglesias? El marketing digital para la iglesia es el proceso de utilizar herramientas digitales como las redes sociales, la optimización de motores de búsqueda, y el marketing por correo electrónico para la evangelización. Es una palabra bien técnica, pero que probablemente muchos de ustedes han estado experimentando esto en los últimos meses, y que como estamos frente a la pregunta si esto vale la pena continuarlo, la verdad es que esta es la realidad que vivimos. Y yo quiero un poco compartir ahora lo que como así en Chile hemos ido aprendiendo en este tiempo a través de cada una de las iglesias que uno ve y qué es lo que están usando en las redes sociales. Vuelvo a citar al doctor Moller diciendo que la primera impresión que causamos en las redes sociales es la única que podemos provocar, así que asegúrate que sea importante. Ofrece un buen contenido y los visitantes volverán, si no buscarán otro sitio. Esto es toda la verdad en el mundo de lo presencial y lo digital, donde si nosotros no ofrecemos una primera impresión, la gente nunca más volverá a ese lugar porque no le ofrece lo que realmente está buscando. Bueno, hay algunas sugerencias que quiero plantearles, y yo creo que la página que más hemos usado, la herramienta más usada en este tiempo ha sido el Facebook. Y muchas iglesias no han dudado en lanzarse a estas redes. Hoy más de 1.000 millones de usuarios activos hay en Facebook en el mundo, y parece haber pocas buenas razones para suponer que existe otra mejor plataforma en este momento para difundir el Evangelio. Tengo una cita aquí del Washington Post, un diario norteamericano, que dice que si Facebook fuera un país, su población rivalizaría con el país más poblado de la Tierra. Facebook no es un país físico en este momento, escribió Matt Kidnon, pero con 900 millones de usuarios, su población ocupa el tercer lugar después de China y India. Es posible que no pueda cobrar impuestos o encarcelar a sus habitantes, pero sus ejecutivos, programadores e ingenieros ejercen una forma de gobierno sobre las actividades e identidades en línea de las personas. Quiero mostrarles este cuadro del mismo documento ahí está la línea, segunda línea, tenemos aquí la cantidad de gente que está visitando. Así que no es una plataforma sencilla. Cuando nosotros nos conectamos a este mundo, tenemos la posibilidad de llegar a todas partes del mundo con el mensaje que realmente estamos compartiendo. Y la mayoría de nuestras iglesias hoy están usando Facebook para poder compartir sus mensajes, hacer sus grupos de estudio y todo lo que esto significa. Rápidamente algunas ideas para llegar lejos fuera de nuestro círculo.
porque si tenemos solo grupos vinculados a la iglesia, vamos a llegar solo a esos grupos. Hoy, efectivamente, tenemos que invertir en estas redes. Hay que pagar, pague usted para llegar a más personas. El mismo Facebook dice, mira, puedes pagar tanto para alcanzar a tanta cantidad de personas. Yo creo que hay que hacer eso, crear grupos, todos los suscritos pueden ver publicaciones, apuntarse a las notificaciones, sin verse afectado a estos algoritmos de despliegue, como ocurre cuando se usa una página tradicional. Y para transmisiones en vivo, cuidar la música, porque si usted usa música que no está autorizada, lo van a cortar, van a suspender su página y el programa hasta ahí nomás llegó. Así que hay que trabajar en esto, preparándonos para una multitud de personas que pudiera ver nuestro programa. No piense usted que Facebook solo llega a los hermanos de su iglesia, puede llegar a todo el mundo si usted se prepara bien para que esto así ocurra. Por otro lado, creo que hay que trabajar en esto de los sermones como podcast o videos. En esto, cuando las personas no pueden ir al templo, pueden sentirse alienados del resto del rebaño. Y yo creo que podemos ayudarlos a mantenerse informados ofreciendo sus sermones en línea en forma de podcast, de pequeñas grabaciones. De igual manera, no es necesario que sus podcasts estén editados o grabados profesionalmente. No necesitamos a veces tanto mecanismo, solo asegúrese de que ellos sean claros, que tengan buen audio, cuidado con los ruidos externos, y puede agregarlo a su sitio web o incluso distribuirlo a través de un servicio como iTunes, Instagram o WhatsApp para ampliar más su alcance. Use sermones, grabaciones, videos y distribuya a través de estos medios. Si un podcast parece demasiado técnico, inicie una página en YouTube, pídale a un feligrés, siempre están nuestros jóvenes que graben los servicios con una cámara, incluso con un buen teléfono, y luego puede cargar el servicio y alentar a las personas que visiten su canal de YouTube para verlo y compartir un video en Facebook. De manera que grabe sermones, comienza a distribuirlo. Una tercera idea es inicie un boletín informativo por correo electrónico. En este sentido, sugerimos que estos boletines sean enviados cada semana a todos los miembros de la congregación o a otras personas que se hayan inscrito para recibirlo. Esta es una gran manera para mantener a las personas comprometidas, vinculadas a la iglesia en cuanto a todo aquello. En sus boletines tienen la oportunidad de resaltar muchos aspectos de su iglesia que cree que a otros les gustaría conocer, como son noticias, cartas a los asistentes, sermones, estudios bíblicos. Y para distribución inmediata se puede usar WhatsApp, por ejemplo, que es una herramienta muy fácil, sencilla de poder usarlo. Anime, número 4, a los feligreses, y aquí quizás esto puede ser un poco distinto y puede causar algunas inquietudes. Anime que tuiteen, publiquen desde el culto. Este es un tema controvertido para muchas iglesias, pero aún vale la pena mencionarlo cuando se habla de marketing de iglesias en línea. Aunque podría sonar contradictorio, permita que los fieles tengan sus teléfonos en el servicio y estén tuiteando, enviando comentarios del mensaje sobre sus experiencias. Sus palabras podrían llegar a muchas personas de lo que está ocurriendo dentro del templo, comillas, periodistas dentro de nuestros cultos informando a todos afuera de lo que está sucediendo y entregando el mensaje en pequeñas palabras. Yo sé que puede ser un poco difícil ver a la gente con sus celulares, pero si están realmente comprometidos difundiendo las palabras del pastor o líder, podría resultar bien poderoso, y si se permite o se siente incómodo durante el servicio, que lo haga, anímalo a que compartan después en todo esto. Muy bien, voy a también indicar, inicie un blog
si tiene un sitio web, y su iglesia debería tener un sitio web hoy día, comience un blog donde usted agregue las cosas que están sucediendo, permita que sus feligreses más jóvenes tomen iniciativa, escriban contenido en el blog, y esto le dará un papel práctico en el ministerio y les permitirá expresarse. Estimados, tenemos que crear contenidos para poder realmente hacer presencia. Y un beneficio fantástico en un blog es el contenido que usted produce y que puede ser incluido en muchos motores de búsqueda. Busque un asesor, cree contenidos. La gente está buscando contenido. Cuando la gente entra a una herramienta de búsqueda, por ejemplo, la gente me pregunta hoy día, ¿cómo puedo ayudar a mi matrimonio que está a punto de terminar? Me quiero divorciar, ¿qué puedo hacer? O no puedo criar a mis hijos están con problemas. Mire, cree contenidos dirigidos a personas para que esto aparezca en los motores de búsqueda y la gente llegue a lo que usted está ofreciendo. Puede pedir a un líder que le ayude en esto, y yo creo que es muy interesante. Esto parece muy común, pero hay que acentuarlo. Cuide la gramática, el lenguaje, que sea una buena presentación, y entonces escribe con convicción de lo que está diciendo, y debemos crear un blog, y hoy tenemos las posibilidades de alcanzar a muchos más que aún los mismos libros que nosotros tenemos. Consejos para tener en cuenta con las redes sociales de su iglesia. ¿Por qué usar las redes? No solo para tener seguidores, sino para crecer como iglesia, para colocar contenido, mensaje, edificar, seguir a la gente, identificar a la gente. Y algunos consejos es que no es necesario que una iglesia tenga un perfil en todas las plataformas sociales. Yo creo que aquí tiene que cada iglesia definir por cuál lado voy a ir, encontrar la plataforma más adecuada, que la gente esté usando más, y donde usted elija funcionar y provoque el mayor impacto. Asegúrese de que su iglesia esté de acuerdo con los cambios. Hay numerosas iglesias en cada comunidad, así que no dude en pedir a los miembros de su congregación que compartan la página de perfil de su iglesia, que inviten a sus familiares, amigos a los próximos eventos, y promocione el contenido de la iglesia en sí, y concéntrese en construir una comunidad unida de seguidores leales que promoverán su iglesia porque les proporciona contenido valioso. Aquí donde yo le digo apunte a contenidos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué contenido podemos ofrecer a la familia, a la sociedad, al mundo de la cultura? Crear contenido, no solo promocionar la iglesia porque somos iglesia, sino que tenemos como iglesia. Use imágenes, la foto de Instagram, los videos de YouTube, la infografía, otros contenidos que sean visuales. Use fotos de ustedes, no copie fotos de otro lugar donde no lo identifica. Use las fotos de ustedes, identifíquese y sea cortés. Evite los debates religiosos, políticos en sus cuentas, aunque puede mostrar su apoyo a algunas causas, pero no entre en discusiones acaloradas, no permita un lenguaje abusivo entre los seguidores. Así que yo quiero invitarles a que sí es posible continuar en esto. Yo creo que tenemos que trabajar mucho más, hemos aprendido un poco, tenemos que seguir asesorándonos. Abrace la gran comisión, y abrazarla significa llevar las buenas nuevas a la gente. Yo creo que esto lo tenemos claro como Alianza Cristiana y Misionera, y en el ámbito de la historia humana nunca hemos visto nada parecido a las redes sociales en términos de atención y de escala. Nunca antes habíamos tenido tanta posibilidad de llegar con el Evangelio a lugares donde las fronteras a veces están cerradas. Entonces, Dios nos ha puesto en este tiempo y ha creado todo este entorno digital para que la iglesia lo use sabiamente y podamos ir adelante. Finalmente, quiero decirles que
con las redes sociales, el marketing de contenido, video, otras opciones de marketing digital, las iglesias, todos nosotros tenemos infinitas opciones para mejorar sus seguidores en la comunidad local y llegar más allá a visitantes potenciales y personas que están buscando en las redes esperanza a veces para momentos determinados de su vida. Quiero desde 1 Corintios 10:31 en conclusión decirles que, como dice la Escritura, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y pienso que este puente entre lo digital y lo físico, la Iglesia tiene que enfrentarlo y vivirlo así para la gloria de Dios. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir proyectándose. El mundo híbrido de lo presencial y lo digital probablemente no desaparecerá, pero como Iglesia tenemos que prepararnos más, tomar estos desafíos y yo creo que hoy como nunca tenemos la posibilidad de ser presentes en estas redes. Por lo tanto, como dije hace un momento, preparémonos, prepare a sus jóvenes, prepare a todos para enviarlos a este nuevo campo de misión que son las redes digitales. Bueno, que Dios nos ayude, nos use. Yo sé que solo este es un vistazo que abre surco para seguir dialogando. Usted puede hacerlo. Y el pastor Alex va a completar todo lo que yo no dije. Así que bendiciones. Nos vemos luego en el periodo de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Alex, por la presentación y por recordarnos y animarnos que hay que ponerle mucho énfasis al mundo digital, sin descuidar lo presencial. Permanecer en lo presencial sin descuidar también lo digital, como se ha llamado en esta noche, un programa híbrido. Que Dios nos dé sabiduría. Muchas gracias, Iván. Es de mucho ánimo y desafío la presentación. Pastor Alex, es tu tiempo, que el Señor te use. Bienvenido y puedes iniciar. Muchas gracias, Pastor David, Pastor Iván, por tremenda exposición, muy práctica, muchas gracias. Y creo que nuestra atención ha estado como iglesia en las reuniones virtuales y en la comunicación digital, y eso está bien. Y también debe estar en los cambios de hábitos que está viviendo la sociedad. Cuando hablamos de transformación digital, tenemos que también empezar a abrir más los ojos, los oídos, la Biblia, para entender, para leer los hábitos, los cambios que está teniendo la sociedad, las familias, los trabajos y de paso la iglesia como consecuencia de esas transformaciones digitales. Hemos pasado por 4 etapas frente a lo digital en la iglesia. La primera etapa, la del rechazo. Rechazamos lo digital hasta enero del 2020, antes de la pandemia. Luego viene la etapa de la obligatoriedad. Durante el 2020 nos vimos obligados a entrar en el mundo digital. Una tercera etapa, que está dada más en este año de 2021, es aprender a adaptarnos a lo digital, al marketing, a la comunicación, a la oratoria, a todo lo que implica el mundo de la virtualidad. Y ya ahora vemos pastores que han ganado confianza, por ejemplo, para grabar videos, para hacer presentaciones que se difunden a través de las redes sociales. Vemos iglesias, vemos pastores que ya ejercen ministerios o actividades como los ayunos, vigilias, escuela bíblica, inclusive sacramentos como la Santa Cena. Ha sido este año un año más entonces de aprender a adaptarnos, a hacerlo mejor. Pero creo yo, hermanos, que ahora viene la etapa donde necesitamos comprender lo que trajo la transformación digital, comprender aquello que probablemente ya no vuelve atrás,
comprender a manera de hacer lectura de los tiempos, de los efectos éticos, las transformaciones culturales y la digitalización de muchas actividades de la iglesia, los sacramentos, las misiones, el cuidado pastoral, en fin, hay una serie de consecuencias, de hábitos, de comportamientos, de ministerio, que son consecuencia de esta transformación digital. La iglesia históricamente ha sido formadora de cultura, predicando el evangelio, predicando la salvación, la nueva vida en Cristo. A eso nos hemos dedicado históricamente. Y de fondo también a predicar los postulados del pensamiento cristiano para la sociedad, para la familia, para el presente y el futuro. En ese sentido, la iglesia ha sido tremendamente impactante, influenciadora en formar cultura en estos 21 siglos que existimos como iglesia. La iglesia también ha formado cultura a través de los colegios cristianos, que desde siglos atrás han hecho parte de su misión o de su estrategia misionera. Y también hemos formado cultura a través de las universidades que se fundaron con cimientos cristianos. Lo ha hecho, la iglesia lo ha hecho y lo continúa haciendo desde millones de púlpitos también, cada domingo, millones de púlpitos donde se entrega el mensaje a un grupo de feligreses, de hermanos, de hombres y mujeres de fe que están allí sentados cada domingo. Esa comunicación también se ha hecho en las casas, en el seno de las familias y en los grupos pequeños. Sin embargo, hoy la digitalización tiene mucho más acceso a las instituciones, a las familias y hasta las emociones y la identidad de las personas como nunca antes había acontecido. La iglesia ha sido también, hermanos, una comunidad presente cercano en la vida de las personas. La iglesia ha sido comunidad presente en lo pastoral, en el apoyo, en el cuidado, en ministrar los sacramentos, el bautismo, la Santa Cena, el matrimonio. Y es posible que esto continúe aconteciendo siempre y cuando todo funcione dentro de una normalidad que ya conocemos. Sin embargo, estamos frente a un cambio, indudablemente, en una ruptura que abre definitivamente el paradigma del pensamiento del siglo XXI. Lilia Schwartz es una historiadora de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Es una historiadora y antropóloga, doctora en antropología social, profesora titular en filosofía, en ciencias humanas, y ha sido profesora visitante en universidades como Princeton y otras importantes en los Estados Unidos y en Europa. Ella dice, así como en la Primera Guerra Mundial, el paradigma del pensamiento del siglo XIX quedó definitivamente atrás y entró en vigor el paradigma del pensamiento del siglo XX. Ahora la pandemia es la quiebra del pensamiento del siglo XX para entrar en el paradigma del pensamiento del siglo XXI. Esta es definitivamente la puerta que quiebra una forma de pensar y que se abre con libertad y con autoridad y con mucha fuerza a una nueva manera de pensar. Tengamos en cuenta, hermanos, 3 asuntos de la transformación digital. Primero de ellos, la tecnología induce cambio de comportamientos. La tecnología en general, ustedes recordarán la historia, cuando aparece la máquina de vapor en Inglaterra, la sociedad cambia, los roles en la familia cambian. Cómo se mueve la economía de los países, cómo se mueve la iglesia, cómo se desarrolla la vida nocturna en las ciudades, cómo hay una transformación que aparece junto con o como consecuencia de la tecnología. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que la tecnología, sobre todo, induce cambio de comportamientos y la transformación digital no es la excepción. En el inicio, en el medio y en el fin, siempre las personas son las afectadas
con la tecnología, con la transformación digital en este caso. La relación con las personas es el centro de la transformación. Cuando una actividad se mecaniza, cuando una actividad se digitaliza, lo que de fondo está pasando es que hay una transformación en la relación de las personas, entre personas, con los sistemas, con el gobierno, con la economía y con cualquier institución como las escuelas, las iglesias o el gobierno. Entonces, cada vez que hablamos de transformación tecnológica o digital en estos momentos, estamos hablando de que necesariamente o como consecuencia natural hay cambio de comportamientos en las sociedades. Podemos ver que la tecnología digital ha traído servicios más baratos, ha traído servicios más eficientes y mejores, ha traído otras formas de vivir. Por ejemplo, nosotros aquí hoy o en estos meses, que no hemos necesitado ir a otro país para reunirnos como CLA y ser actualizados en temas del ministerio. Ahora lo hacemos aquí en la virtualidad. Eso es un cambio de comportamiento. En ese sentido, hermanos, frente al cambio tecnológico, al cambio de comportamientos que se está dando en la sociedad, nuestro papel como iglesia no es hacernos expertos en tecnología, sino en monitorear cómo ella está transformando el corazón, el pensamiento y los hábitos de las personas. Podremos cambiar los comportamientos sociales que se han adquirido en el último año y medio. Por ejemplo, ahora vamos menos a la oficina del banco. Ahora hay más procesos digitalizados con la ciudad, el pago de impuestos, firmar un documento o un contrato. Ya no hay que ir siempre al mismo proceso que conocíamos hasta el 2019. Ahora hay más procesos digitalizados. Ahora se valora más el tiempo en familia y se rechaza más la posibilidad de estar horas y horas en el tránsito. ¿Podremos cambiar acaso esos comportamientos que ya han suscitado, que ya se han dado a raíz de la transformación digital? Y eso también afecta a la iglesia. Nos hemos acostumbrado de alguna manera a escuchar a nuestro pastor en YouTube o en Facebook, pero también podemos escuchar al pastor que siempre nos interesó por su teología o porque es muy agradable o muy carismático, y lo podemos escuchar a través de otros canales. ¿Cambiaremos esos comportamientos? ¿Volveremos atrás? Creo que no. Otro asunto para tener en cuenta con la transformación digital es cómo somos afectados actualmente y cómo continuaremos siendo afectados. Y allí quiero presentar 3 ejemplos rápidos. Primero, la tecnología del blockchain. El blockchain nos ha traído transacciones más seguras, ya que tiene estructuras diferentes a las ya conocidas en el mundo del Internet. Hay un uso de criptografía, es algo de tecnología más actualizada. Pero el blockchain también está trayendo algo que en algún momento nos tocará a todos, y es la identidad digital autosoberana. Los países están buscando, están promoviendo que todos nosotros no tengamos solamente nuestro DNI o cédula de ciudadanía del país, o 5, 6, 7 documentos para movernos dentro de nuestro país, sino que ahora será solamente un documento de identidad digital soberana, global, con el que seremos conocidos en todo el mundo. Un solo documento, un solo número que puede ser global. El blockchain está trayendo transformaciones en los bancos, en las compras, en las ventas, en los contratos. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros en los contratos digitales de blockchain es lo que acontece con YouTube. Cuando una persona tiene cierto número de visualizaciones en YouTube, recibe un pago. Para ganarse ese pago, hay un acuerdo de por medio, hay un contrato. Ese contrato se hace a través de blockchain, es transparente, nadie firma nada. Pero el hecho de que
si tú mueves en tu YouTube como pastor o como iglesia o como profesional y YouTube te pague un dinero por esa movilidad, allí hay un proceso de contractual de blockchain y un pago automático también basado en blockchain. Blockchain es la estructura que soporta a las criptomonedas. De repente ustedes o alguno de sus hijos o de su iglesia ya está hablando de criptomonedas. Tal vez alguien ya esté pensando en recibir diezmos a través de las criptomonedas. El blockchain es lo que ha traído el apoyo a la movilidad en la ciudad, los mapas de ruta, WhatsApp, Waze o Google Maps, toda esa tecnología que seguramente muchos de ustedes utilizan, está basado en blockchain. Y es un sistema que incorpora aprendizajes autónomos. La máquina aprende sola y genera predicciones que son útiles para todo el mundo. Hermanos, todo eso ya está pasando. No son planes, no es ciencia ficción. Ya existe. La tecnología del blockchain ya es un hecho en medio nuestro. Aún existen limitaciones, como la conectividad o la ciberseguridad o el mejor desarrollo de los sistemas cifrados. Un segundo ejemplo, frente a cómo nos está afectando la tecnología, tiene que ver con cómo transmitimos información. La transmisión de información, cómo compartimos conocimiento, cómo creamos conocimiento. En la época de Cristo, primer siglo, tal vez hasta la Edad mediana, el conocimiento era transmitido a través de un mentor o un hombre sabio que tenía sus discípulos. Este hombre buscaba a esos discípulos o el discípulo tenía la necesidad de ir a buscar quien le enseñara. Había que rogar muchas veces a un maestro, rogar al maestro para que me enseñe como discípulo. Así era que se compartía y se transmitía el conocimiento hasta los primeros 1000 años de nuestra era. En el año 1080 se crea la Universidad de Bolonia. Y la Universidad de Bolonia hace que por primera vez la educación y la información se entregue de forma estructurada. Por ahí hay una imagen, si el equipo técnico me ayuda a compartirla, una imagen que refleja cómo era y cómo es la educación desde ese modelo de la Universidad de Bolonia, donde hay un maestro centrado por allí y hay un grupo de estudiantes escuchando. Otros medio escuchan. Otros, cuando la clase es muy larga, hasta se duermen. Pero es el modelo que se creó a partir del año de 1088 con la Universidad de Bolonia. Entonces, a partir de allí, la información se estructura y se entrega a un grupo de alumnos que están en una sala de clase. Pero cuando viene el Internet, cuando llega la web 1.0, ahora podemos acceder a documentos. Podemos acceder a información sin ir a una biblioteca o sin sentarnos al lado de un maestro, sino que ahora podemos entrar al Internet, a la web 1.0, y buscar allí algún texto antiguo, alguna investigación que se está dando, y poder recibir información o colocarlo en un computador para que sea comprendida por otros. Luego aparece la web 2.0, en el cual se da acceso a la información de forma bidireccional. Es decir, en la web 2.0 ya hay la posibilidad de reunir datos, reunir programas, reunir software. Y ya no solamente en la web 2.0, ya no solamente se conectan documentos, ya no solamente la información se comparte a través de documentos escritos, sino que aquí también hay conexión entre personas. Más adelante aparece la web 3.0. En esa web 3.0
hay una conexión entre el mundo virtual y el mundo físico. Los objetos que nos rodean, como el celular, como Google Maps, todo eso reciben datos y envían datos para que una máquina de inteligencia artificial o varias máquinas creen servicios, software eficientes y personalizados. Actualmente estamos en la web 4.0. Es una web que es más automatizada, que tiene más inteligencia artificial, pero que tiene unos problemas de seguridad, de privacidad y de veracidad en el intercambio de información. Hoy en día, con la web 4.0, el problema no es conseguir información. El problema es saber cuál es veraz y cuál no. Ahora el problema es quién dice la verdad y quién puede decir nosotros tenemos la verdad absoluta y a partir de nosotros podemos filtrar cualquier información que se riegue al resto de la sociedad. En eso estamos siendo afectados también, hermanos, en cómo se transmite la información en estos tiempos. Y un tercer ejemplo de cómo nos afecta la transformación digital tiene que ver con las redes sociales. Las redes sociales que fueron creadas bajo el concepto de la necesidad humana de relacionarse, de ser aceptados, de presentar a otros sus propias cualidades o sus momentos más significativos. Compartir el estado de salud de un familiar, el matrimonio, las vacaciones, compartir momentos significativos. La necesidad humana de ser importante o de que su voz sea escuchada es lo que ha aprovechado las redes sociales para llenarse de usuarios y de informaciones. Por lo menos Facebook, decía el pastor Iván, 1.000 millones de usuarios. A las redes sociales esto le da un poder de manipulación, de crear identidad, de maltratar la identidad de los más jóvenes, de crear identidad basada a partir de la aceptación y de la ética consensuada. A través de las redes sociales o como consecuencia de uso de las redes sociales, la gente ya no sigue a instituciones tanto como que la gente sigue a otras personas. La gente sigue gente. Las personas siguen personas más que instituciones. En las redes sociales actualmente no solo se ofrecen mensajes, experiencias, servicios, sino que se ofrecen a partir de un mayor conocimiento muy particular de cada persona. A su celular, cada vez que usted abre su internet en el computador, va a llegar información conforme a lo que el sistema ha descifrado que usted es. Las redes sociales logran identificar cuando un joven tiene novia, tiene polola, se enamora, logran identificar. Y a raíz de esa identificación empieza a enviar la información conforme al momento de vida que tiene la persona. Todos estos elementos, hermanos, son por lo menos 3 ejemplos de cómo estamos siendo afectados y cómo continuaremos siendo afectados por la transformación digital. Ahora, para comprender hasta dónde vale la pena como iglesia ser parte de esta transformación digital, quiero sugerir algunas ideas. La primera de ellas respecto a la transmisión de información. La transmisión de información que crece exponencialmente en la virtualidad, un terreno lleno de verdades y de mentiras, un terreno donde ya se ha hecho investigaciones que la mentira se disemina con mayor facilidad que la verdad. Aquello que impacta, que choca, aquello que rompe con lo establecido, se disemina con mayor facilidad en las redes sociales y se crea cultura a partir de ello. Entonces, cuando la transmisión de información es tan potente, hermanos, yo creo que la iglesia, como comunicadora del mensaje del evangelio, no puede estar fuera de esa comunicación a través de lo virtual. Me uno a lo que decía el pastor Iván.
necesitamos crear más contenidos, mejores contenidos para el mundo virtual. Al transmitir información, nuestra información, el mensaje del evangelio, no podemos hacerlo como si estuviéramos haciéndolo en la presencialidad, replicando el culto presencial para transmitirlo en la virtualidad. Eso es un grave error. Tenemos que crear contenidos, maneras, para que la transmisión de nuestro mensaje, del mensaje de Cristo, sea de una manera más adecuada a esta nueva manera de transmitir información. Y algo más, el mensaje que hemos de predicar como iglesia, el mensaje ahora durante la pandemia y después de la pandemia, un mensaje contundente que debemos predicar es quién es Dios, la ética de Dios, la presencia de Dios en medio del dolor de la humanidad. Sin ir muy lejos, cuando vivenciamos el desastre de las Torres Gemelas en Manhattan, o cuando el mundo vivió la Segunda Guerra Mundial, hermanos, después de esos grandes eventos catastróficos, crisis mundiales, la iglesia tuvo que asumir un papel en la información que entregaba a la sociedad. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo identificamos aquí el reino de Dios presente en medio nuestro? El mensaje, entonces, la transmisión de información con esta exponencialidad virtual tendrá que ver mucho con recordarle al mundo quién es Dios, cuál es la ética de Dios y cómo Él aún está presente en medio nuestro. Una segunda sugerencia, idea, tiene que ver con las relaciones en la virtualidad. Ustedes conocen, hermanos, que nos estamos vacunando, pero que ahora la variante Delta está creando nuevamente temores. Está expandiéndose, tomando fuerza la pandemia. No sabemos hasta cuándo habrá restricción para reunirnos. No lo sabemos. Así que la virtualidad sigue siendo una oportunidad para mantenernos en contacto como iglesia. Las redes sociales nos conocen, sí, logran hacerlo. Pero cuando nosotros creamos relaciones en la virtualidad, no con otras personas desconocidas, sino relaciones entre la iglesia, entre el cuerpo de Cristo, podemos tener mayor posibilidad de predicar y de presentar la identidad, la ética, el propósito en Cristo. Esto es, entregarle a la gente criterio y capacidad de decisión. Creo que tenemos que ser más intencionales en ellos, en que las relaciones en la virtualidad sean más conscientes, más intencionales frente a esa capacidad de tomar decisiones, no por influencia de las redes, sino por el carácter de Cristo en nosotros. Como instituciones que formamos, seminarios, escuelas bíblicas, en lugar de imponer rutas de formación, es tiempo de disponer rutas o énfasis distintos de formación. Este es uno de los grandes cambios que ha traído la transformación digital, la posibilidad de elegir. Ojalá pudiéramos integrar seminarios o escuelas que tuvieran diferentes énfasis de ministerio, de teología, de estudio bíblico, de exégesis, y que la gente en nuestro continente tuviera opción de elegir, estudiar una ruta básica y luego escoger énfasis conforme a los dones o al llamado, a la pasión que el Señor ha colocado en cada uno. Una tercera idea en el área del poder de lo digital. Lo digital toma fuerza, toma poder. Y nosotros, todos los seres humanos, alimentamos el poder de lo digital con datos, ofreciendo datos, entregando datos cada día. Y lo digital toma poder. Pero hermanos, todavía estamos lejos como humanidad de ser manipulados como unos robots
sin criterio. Por algo esencial, porque la máquina, lo digital, no logra hacer lo que solo Dios ha colocado en quienes creó a su imagen y semejanza. Por ejemplo, mientras la máquina tiene una gran capacidad de memoria, el humano tiene empatía. Mientras la máquina tiene capacidad, una gran velocidad para predecir, es el ser humano el que tiene liderazgo. Mientras la máquina tiene gran capacidad de procesamiento de datos, de informaciones, el ser humano tiene intuición. Mientras la máquina se puede reprogramar y necesita todo un proceso de reprogramación, el ser humano tiene creatividad. Mientras la máquina tiene una capacidad fuerte de resistencia, el ser humano tiene juicio. En ese sentido, hermanos, ¿qué viene hacia adelante? Aunque nosotros como humanos, como sociedad, alimentamos el poder de lo digital, aún así ese poder de lo digital no alcanza el poder creativo que Dios otorgó a cada persona. Con la empatía, el liderazgo, la intuición, la creatividad, el juicio que una máquina no tiene. Solo aquellos que tenemos el don de Dios, la mano de Dios al crearnos a su imagen y semejanza. Y un cuarto elemento, una cuarta idea frente a qué podemos hacer hacia el futuro, tiene que ver con que la iglesia no es una individualidad conectada. La iglesia no somos individuos conectados. Iglesia, virtual, son palabras que se contradicen entre sí. Creo yo, hermanos, al mirar en la Biblia, que la iglesia, aunque puede tener actividades virtuales, aunque puede conectar personas a través de la virtualidad, aunque puede generar contenidos y crear influencia en la virtualidad, no es una individualidad conectada. Cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, el individuo viene a Cristo, pero inicia rápidamente un proceso de comunidad, de cuerpo, y eso no se pierde aún en este tiempo de virtualidad. A través de los contenidos y de los encuentros virtuales, se puede hasta bendecir a la gente. Mas aunque estemos dando bendición o bendiciendo a la gente, no somos iglesia, así solamente. Porque en la virtualidad todos somos figuras, todos somos buenos. En la virtualidad tenemos la mejor foto, tenemos las mejores noticias. Así como acontecía hasta el año 2019 con las iglesias donde la gente solo asistía para ver un buen ensamble musical o una gran exposición bíblica, pero nadie conocía a esa persona en la iglesia. Es ese modelo de iglesia aún en la presencialidad, donde la gente es incógnito. Esa misma manera de intentar ser iglesia virtual, de incógnitos, eso no es ser iglesia. En la presencialidad conocemos a la gente. En la presencialidad es cuando nos afinamos unos con otros. La imagen de Jesús se forma en nosotros. Segunda Timoteo 3:10. Le dice Pablo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y cuando nosotros vamos más a fondo en el texto original, o como lo traduce la Biblia de la Nueva Traducción Latinoamericana, dice: tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, conoces mi manera de vivir y de pensar, y sabes cuánto confío en Dios. Timoteo, tú has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades. Hermanos, ese grado de formación, ese grado de testimonio se da es en la presencialidad, no en la virtualidad. Ese grado de formar un discípulo se da porque Timoteo
como le dice Pablo, conoce bien, conoce de cerca los dolores, las luchas, y no solamente a través de la virtualidad. Hermanos, la virtualidad no va a sustituir la experiencia concreta de las relaciones, de afinarnos unos con otros en amor, de animarnos y de servirnos unos a otros. Para concluir, Pablo escribió cartas. Pablo hizo ministerio creando contenidos en su época, totalmente válido. E insisto en lo que hablé hace unos minutos. La iglesia debe trabajar mejor en crear contenidos para la virtualidad. La iglesia debe tener más cuidado para conocer y leer lo que hay de fondo con la transformación digital, los cambios de hábito en la sociedad. Hábitos que de repente no van a volver atrás. Pero Pablo, el apóstol, aunque utilizó lo que tenía en sus manos como medios de comunicación y que seguramente hoy hubiera sido un gran expositor en YouTube y en Facebook y en Twitter, seguro que sí. Pablo dejó testimonio, conocimiento, visión, fundamentos a través de esas formas de compartir información. Pero para formar, él lo hizo con la cercanía. Hermanos, la virtualidad es necesaria. Esto no tiene vuelta atrás. Tenemos que hacerlo. Pero sin duda que el papel de los pastores, del sacerdocio de la iglesia, en la familia, en grupos pequeños, en el lugar de trabajo, ese sacerdocio presencial se hace hoy en día clave. La iglesia hoy, como siempre, necesita de pastores, pero la iglesia hoy, como siempre, también necesita de comunicadores, de teólogos para leer los tiempos y para hablar de Dios post pandemia. Pero también la iglesia necesita hoy de misioneros en todo lugar. ¿Qué hará la diferencia entonces? Como siempre, la predicación correcta del mensaje correcto y la pastoral para guiar en medio de las tinieblas, el miedo y las incertidumbres, guiar al rebaño del Señor. Esa pastoral que comprende las luchas individuales, que acompaña en medio del dolor y de las alegrías. Esa pastoral que cuida de cerca. Esa pastoral que hace énfasis en recordar que somos cuerpo de Cristo, no individualidades conectadas. Que somos cuerpo de Cristo no solo cuando estamos reunidos, sino por el Espíritu, aún en medio de actividades en la virtualidad. Hermanos, que cada uno de ustedes, de nosotros, tengamos esa facilidad, capacidad, apertura para hacer iglesia en la virtualidad. Gracias. Señor les bendiga. Muchas gracias, Alex, por tu presentación. Totalmente coherente con lo que Iván nos expuso. Y una cosa interesante, hermanos queridos, que Alex nos ha recordado, hay una sobresaturación de información, como él lo ha mencionado. Y ahora viene el momento de saber elegir qué comentarios estamos leyendo, a quiénes estamos escuchando, porque mucha gente hoy no solamente escucha a su pastor, sino también, como Alex lo ha mencionado, escucha a otros. Y difícil impedirlo, si finalmente cada uno ahí en su casa, con su pantalla al frente, tiene la libertad para escoger. Así que es una situación también muy difícil. Dios tenga misericordia de nosotros, un desafío también para prepararnos de la mejor manera, bíblicamente, espiritualmente, también tecnológicamente, para seguir predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, cumpliendo la gran comisión. Gracias, Iván, y gracias, Alex, por la exposición. Tenemos unas preguntas, hay muchas y muy buenas. Para Alex, por favor, aquí una pregunta. ¿Considera que podemos hacer publicidad pagada
en Facebook para compartir el Evangelio. La pregunta va por si esto es ético. Pastor David, tremenda pregunta. Porque en mi iglesia, en nuestra iglesia local, estuvimos hablando del asunto y al final decidimos que no lo haríamos. Nuestro anhelo es que inicialmente, de repente, como decía el pastor Iván, cada miembro de la iglesia tiene un grupo de influencia y lo ideal es que cada persona de la iglesia, a través de su propio grupo de influencia, llegue a aquellos que no conocen al Señor. Que sea nuestro miembro de la iglesia que replique la información. No que sean las redes sociales que repliquen, sino nuestra gente que replique a sus cercanos, que tenga la oportunidad de compartir el Evangelio, las buenas nuevas, de escuchar a la gente a través de un relacionamiento así, más personal y no tanto dado por las redes sociales. Sabemos de ministerios, no alianza, por lo menos que yo conozca, que utilizan eso, que pagan publicidad, que aprovechan la inteligencia artificial que tienen las redes sociales y que logran ganar un mayor número de seguidores. El asunto también de fondo es ¿para qué? ¿Para qué más seguidores? ¿Para qué queremos tener 500,000 seguidores, 200,000 seguidores? ¿Cierto? ¿Los vamos a pastorear? ¿Seremos pastores de ellos? ¿Serán iglesia junto con nosotros? ¿O el objetivo de llegar a más es por tener la alegría de tener cientos o miles de seguidores y tal vez monetizar? Creo que de fondo hay que analizar también eso, ¿no? ¿Para qué queremos llenar nuestro perfil en YouTube, en Facebook de seguidores? Y creo yo que, hermanos, la misión, la responsabilidad de llevar el Evangelio sigue siendo ante todo de cada persona, de cada discípulo, no tanto de lo que la máquina pueda hacer en el ciberespacio. Gracias, Alex. Cada uno es un predicador, cada uno es un misionero, sea presencialmente o haciendo uso de las redes. El Evangelio tiene que ser predicado, este es el objetivo, y no el número de seguidores, porque como alguien aquí también mencionaba, eso es un poco ilusorio. Gracias, Alex, por esta afirmación. Iván, ¿qué hacer con la gente que no tiene acceso a las redes sociales? Sí conocemos por tu testimonio también que en Chile, por la gracia del Señor, durante la pandemia, la Iglesia Alianza se ha mantenido unido, firme. Las iglesias inclusive han crecido y económicamente hablando, escuché un día tu testimonio, no han menguado. Entonces, ¿cómo hacer con tantas iglesias, tantas personas que no tienen acceso a las redes? ¿O cómo ustedes lo manejaron en Chile? Sí, bueno, este ha sido un gran tema, ¿no? No solo para nosotros como iglesia, sino que ustedes lo ven a nivel país, educativo, en todo está el tema de cómo hacemos presencia. Lo bonito fue de la iglesia local, que los primeros intentos de ayuda surgieron de la misma iglesia local, ¿ah? Y los hermanos, sin recibir mucha instrucción, las iglesias locales del ente superior, por así decirlo, ellos se decidieron con ollas comunes, ir a atender a los hermanos adultos mayores, y he sabido de iglesias que han estado haciendo eso. Estos boletines que pueden llegar electrónicamente a los correos son distribuidos también a los hermanos que no tienen redes sociales y le están llegando de manera personal. He sabido de grupos de jóvenes que han intentado ayudar a los hermanos adultos.
De manera tal que es bien interesante. Y yo pienso otra cosa que hemos estado motivando. No podemos olvidarnos de la radio. Yo creo que la radio sigue siendo el gran medio de comunicación. Siempre estamos hablando de estos medios digitales, plataformas de redes, pero pienso que la iglesia también debería ver la radio o la televisión, que es un poco más complicada, pero la radio, cómo llegamos con programas, cómo nos acercamos. Y concuerdo con el pastor Alex. Yo tampoco creo en esta idea de la iglesia digital, que es un concepto solo de tener gente en el aire sin aterrizarlo. Yo creo que la iglesia se hace de personas, se hace de diálogos, se hace de cercanías. Por lo tanto, creo que toda iglesia local tiene que luchar para alcanzar a aquellos que no tienen los medios como hacerlo. O sea con material escrito, sea con una visita. Yo sé de pastores que arriesgando aún su salud han ido a ver a los hermanos desde la puerta de sus casas a varios metros de distancia. Yo creo que en eso, al menos como iglesia chilena, nosotros damos muchas gracias a nuestros pastores que sin haber tenido ninguna instrucción digital, su familia, ellos como camarógrafos sacaron esto adelante y se hicieron presentes. Yo creo que eso ha ocurrido en la mayoría de los países. Hay que ser creativos. Yo creo que en esto, para el reino de Dios, todo es posible. Por eso, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Me parece que ese terreno práctico es lo más importante, porque hay lugares donde no llegará lo digital, pero lo presencial nunca ha de faltar. Y ahí es donde tenemos que apuntar. Muy bien, Iván. Entonces a la iglesia del aire hay que hacerla aterrizar, esperando el día que el Señor arrebate a su iglesia. Y allí sí en el aire. Pero interesante, hay que hacerla poner sus pies sobre la tierra también. Bien, Iván, gracias. Alex, aquí estoy mirando una pregunta. ¿Cuáles cree que deben ser los puntos claves para el plan estratégico en la iglesia post pandemia? Bueno, todavía estamos en la pandemia, pero no hay duda que ha menguado. ¿Cómo obrar, Alex? Ahora que por la gracia del Señor va pasando la pandemia, porque no hay duda que no estamos en la mortandad del año 2020, para nada. El Señor es bueno. Sí, creo que un plan estratégico debe incluir sin duda una tarea en la virtualidad. Lo que ya veníamos haciendo como iglesias frente a la estrategia respecto a la evangelización, el discipulado, el pastoreo, la formación de la gente se mantiene igual. Creo que la diferencia está en que tenemos que incluir acciones de virtualidad, acciones como algunas clases de seminario o de formación bíblica o de discipulado en la virtualidad, formación de personas para crear contenidos, gente que hace teología, que tiene pedagogía, que tiene capacidad de crear historias, todo eso de la especialización en los contenidos virtuales. Necesitamos formar gente, necesitamos más personas con esa facilidad y capacidad que nos ayuden a transmitir el mensaje de manera correcta. Creo que básicamente la estrategia debe incluir eso, ¿no? Incluir, adicionar a lo que ya veníamos haciendo, esta parte de la virtualidad en la formación, en los contenidos y pues obviamente colocar algo de recurso para que eso sea posible. Alex, muchas gracias, muchas gracias. Iván, otra pregunta. ¿Qué piensas que hay iglesias que en este tiempo han desaparecido o pueden desaparecer también o están desapareciendo por no hacer uso de las redes o por no actualizarse? Porque estos talleres que hemos recibido en esta noche
ambos excelentes. El desafío es actualicémonos. Entonces pueden desaparecer las iglesias, o algunas ya han desaparecido por no actualizarse. Sí, bien interesante la pregunta. Bueno, las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia, dice la Escritura. Pero sí hay que advertir de que yo pienso un poco antes de la pandemia. No me atrevo a hablar de iglesia en términos generales, sino que algunas congregaciones venían ya con problemas. Y no necesariamente estoy hablando de la Iglesia Alianza, sino que el mensaje diluido que se estaba predicando en muchos sectores. Yo creo que en este sentido, si hay algo que hemos aprendido desde de la pandemia y de lo que hemos hecho digitalmente, es que solo la palabra predicada sanamente nos va a preservar. No hay otra cosa. Todas estas estrategias digitales son así, estrategias como siempre lo han habido en la vida. Yo creo que la iglesia no puede perder nunca el rumbo de lo que somos, de lo que creemos, de la palabra de Dios, de la centralidad de la palabra de Dios. Y si en algo hemos de destacar en lo presencial y en lo digital, en ese mundo, como decía Alex, donde cuesta encontrar la verdad nosotros no la estamos defendiendo, debemos solamente proclamarla. Y de tal manera que en ese sentido me parece que las iglesias que pueden desaparecer, como siempre ha ocurrido, son aquellas que no perseveran en la palabra, son aquellas que no tienen discipulado, son aquellas que no están viviendo la vida de Cristo. Si hay algo que estamos muy preocupados es poder retornar a eso que es original de la SIM, a esta vida profunda de la cual nos hablaban nuestros fundadores originales. Yo creo que eso es lo único que nos salva de tiempos como estos de pandemia, de crisis. Si no hay vida profunda, siempre dijimos antes de la pandemia que la persecución sacude la superficialidad. Y yo creo que después de la pandemia, el retorno a los templos, también puede ocurrir lo mismo. Hay gente que no se va a quedar, pero los fieles van a permanecer firmes siempre. De manera que en ese sentido yo creo que la iglesia siempre tiene que insistir en el discipulado, en la vida profunda, en la palabra bien entregada. Y ante ello no debemos tener temor de que desaparezcamos. Algunos van a quedar, como siempre ha ocurrido en todo. ¿Se recuerdan ustedes cuando hacíamos campaña evangelística y teníamos 2.000 convertidos, después de los meses cuántos quedaban? Entonces siempre esto de los números no es indicador de lo que es ser iglesia, pero sí hay que sumarle a todo esto, por supuesto, la inteligencia, la estrategia. Yo creo que si no tenemos una visión para este tiempo, sí estamos complicados, pero esa visión debe surgir de los mismos viejos principios aliancistas que hemos tenido. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo eres. Y mientras prediquemos a Cristo, física o virtualmente, la iglesia esperará el retorno de Cristo. Así que en ese sentido, puede que queden algunos en el camino, pero hay otros muchos que se van a sumar y hay otros muchos que seguirán perseverando. Eso es la gran verdad. Amén. Iván, muchas gracias, Iván, por la respuesta. Alex, ¿qué hacer para que la gente vuelva al templo? Porque tú hablaste y también lo ha dicho Iván, no hay duda que hay que aterrizar. Porque la iglesia en el aire está bien, tenemos que ministrarla virtualmente, como ustedes han expuesto de una manera híbrida. Perfecto, pero ¿qué pueden hacer? ¿Qué se puede hacer para que la gente regrese? Porque hay gente ya muy acomodada en la casa, y cierto, miran muchos programas por la televisión, o a lo mejor escuchan el programa de su congregación, pero ¿cómo hacer que ellos vuelvan, Alex? Pastor, algunas congregaciones tenemos el privilegio, como la mía, de que la gente está anhelando regresar.
están ansiosos por dar un abrazo de nuevamente, por tomar juntos la Santa Cena en el templo. Así que, y creo que son muchas las comunidades, por lo menos en nuestra alianza, que están anhelando profundamente el regreso. Y de alguna manera también hay que pensar en los fieles, ¿no? En aquellos que han estado allí ya por mucho tiempo y anhelan ese regreso. Ya hay una fidelidad, ya hay un sentido de cuerpo fuerte y anhelan el regreso. Creo que los que están dudando en regresar son los que desde antes de enero del 2020 ya lo estaban dudando. Así que el asunto es más bien de hacer lo que hubiéramos hecho de pronto en el 2019, ¿no? Tomarnos un café, hacer esa labor pastoral de acercarnos uno a uno cuando es posible por el tamaño de la iglesia, o que como liderazgo en general, las familias, líderes en la congregación, hagamos esa tarea. Pero también existe un grupo de personas que se están acercando a la iglesia a través de redes sociales. Yo estoy escuchando en Brasil varios testimonios de jóvenes que de repente, siguiendo a otro joven que hablaba de su vida en Cristo, que hablaba de su relación de iglesia, cómo la iglesia ha sido una bendición, hablando de convicciones de vida frente al noviazgo o el estudio. Entonces, un joven de repente que solo por seguir a otro en las redes sociales, un día dice, yo quiero ir a esa iglesia. Y llega a la iglesia solamente por ver el testimonio de otro joven en redes sociales. Entonces, también lo estoy viendo por lo menos en Brasil. Así que, como comenté en la exposición, la gente sigue gente. Las personas siguen personas y esa es una manera también de hacerlo a través del buen uso de las redes sociales. Creo que definitivamente hay actividades que ya no hacen sentido en este mundo pandemia y pospandemia, ¿no? Algunas cosas que hacíamos hasta el 2019 de repente ya no van a tener fuerza, ¿cierto? Creo que más la relación personal, el buen testimonio en las redes sociales van a ayudar a eso. Y también he visto de muchachos o de jóvenes que colocan en sus redes sociales pequeñas historias de lo que hace la misión de una iglesia o una pequeña historia bien graficada respecto a lo que significa la salvación. No es muy común ver eso, ¿no? Faltan más contenidos, pero también hay gente llegando a la iglesia diciendo, es que yo vi este corto video y entendí qué es el evangelio y me acerqué a una iglesia por eso. Entonces hay varias maneras, ¿no? No creo que haya una sola respuesta y creo que como siempre, hermanos, somos iglesia y al final de cuentas el Espíritu Santo es quien va a mover el corazón de la gente, quien va a redarguir. Y nuestra función es seguir conectados con Dios, si es que vale en este momento ese término, conectados con el Espíritu Santo, con la palabra, porque seguimos siendo iglesia, seguimos siendo iglesia. Amén, Alex, amén. Muchas gracias, Iván, muchas gracias, Alex. Hermanos, hay un desafío que en esta noche se nos ha presentado, sea presencialmente o haciendo buen uso de las redes sociales. El evangelio tiene que ser predicado. Hagamos lo que la palabra nos ordena y lo que en esta noche se nos ha enfatizado. ¿Qué cosa? Hay que guiar a la gente al arrepentimiento. Arrepentimiento es la palabra que significa cambio de la mente, cambio del corazón, cambio de la conducta. Acordémonos cuando Juan el Bautista vino y preparó el camino del Señor. Él comenzó a predicar ahí en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús comenzó su ministerio público, él comenzó diciendo, arrepiéntanse. Y Pedro, cuando se puso de pie,
luego de recibir el Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y hablaban maravillas. Y Pedro predicó y dijo, porque dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo estaba en el Areópago también, allí en Atenas? Él dijo, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Pedro también dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sigamos guiando a la gente para que se arrepientan, para que se conviertan al Señor, le confiesen sus pecados, porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad. Y a los nuevos creyentes hay que bautizarlos y hay que enseñarles todo el consejo de Dios, de tapa a tapa, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, presencialmente, usando las redes sociales, como quiera el Señor lo ha permitido, no hay duda, haciendo buen uso de estas herramientas que el Señor nos ha provisto hoy. Esta noche ha sido otra verdadera actualización. Otra vez gracias a los pastores Iván y Alex, nos han edificado. Y a ustedes, hermanos, les recordamos de nuestra cuadrienal en el mes de octubre. Se acerca la fecha 19 al 22, pero la propuesta es que todos vengan y se queden hasta el domingo 24, el sábado 23 y domingo 24, para que puedan predicar y asistir a diferentes iglesias de la Alianza del Ecuador. La cuadrienal será en nuestro país y esto es un gran honor para nosotros en nuestro país, el Ecuador. Estamos orando para que todas las delegaciones puedan ingresar y que cada delegación pueda obtener su visa. Hay una comisión que está trabajando para el logro de esto. El Señor nos bendiga y nos guarde y entonces nos encontraremos con su gracia el próximo lunes para el último webinar, la última actualización pastoral que tiene que ver con el discipulado, con el pastoreo, con el cuidado de la iglesia. El próximo lunes a la misma hora. Les ruego que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor, dando por terminado este tiempo especial. Amado Dios, a ti sea la gloria, la honra y el honor. Muchas gracias por el desafío que hemos recibido. Ha sido una noche de actualización y nos sentimos, Señor, que mucho tenemos que mejorar. Ayúdanos a hacer el mejor uso posible de la tecnología, de las redes sociales. Aquí se ha hablado mucho de una iglesia híbrida y es verdad. Hay que continuar atendiéndola presencialmente, pero también de manera virtual, usando las redes sociales. Señor, ayúdanos a mejorar, que todos nos esforcemos en la predicación del Evangelio, que el mensaje siga siendo claro, sencillo, contundente. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que vive dentro de nosotros, que mora dentro de nosotros, que vivamos llenos del Espíritu Santo. Gracias por los hermanos y hermanas fieles cada lunes. Gracias por los expositores, Señor. Sabemos que se han esforzado orando al Señor, investigando para presentarnos lo que nos han dado a conocer. Muchas gracias, Señor. Y ayúdanos en estos preparativos para la cuadrienal. Es un honor para nosotros, como un pequeño país, el Ecuador, ser los anfitriones de las delegaciones de todo el mundo. Hicimos un consenso y en el mundo se dijo que mejor lo hagamos de manera presencial, porque necesitamos encontrarnos. Necesitamos, Señor, la coinonía y el abrazo personal. No hay duda que las delegaciones de todos los países puedan ingresar a nuestro país
y que a ninguna delegación o persona se le impida, que todos puedan obtener su visa y que el tema sea de gran bendición, que Cristo sea adorado, que Cristo sea exaltado en esta asamblea mundial, porque el tema es Cristo, profundizando en la vida de Cristo para ir más allá con el evangelio de Jesucristo. Y ahora, Señor, todos podemos llegar hasta los confines de la tierra con el pequeño teléfono celular. ¡Qué maravilla, Señor! Todo esto viene de ti. Ayúdanos para que seamos muy sabios en estos últimos tiempos. Que prediquemos el evangelio del arrepentimiento y que mis hermanos y yo nos enfoquemos en seguir estudiando la vida de Jesucristo e imitarla, porque todo fiel creyente procura vivir como su Maestro y Salvador, Jesucristo. Tú eres el modelo a seguir. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Gracias por esta confraternidad entre nosotros y gracias por estas exposiciones y por los pastores que nos han presentado estos temas tan pertinentes. Todo para gloria tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Iván. Hermanos, un abrazo para todos. Dios les bendiga.